leyes para todo aquel que es enviado. Existen leyes o normas universales que es aplicable para todo aquel que es enviado a cumplir una misión especial, no necesariamente por Jesucristo o su iglesia, sino más bien, por toda entidad o autoridad en general, que tenga a bien en enviar a alguien, a cumplir una misión o tarea, ya sea en lo político, en lo militar, en lo religioso, entre otros. Esto puede catalogarse como las reglas de oro para ser un verdadero enviado. Comencemos. Primero, un enviado es comisionado por un ente o autoridad superior. Esta ley, que es aplicable para todo aquel que es enviado a alguna misión especial, nos la enseña el mismo Señor Jesucristo. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Juan 13:16. Como es natural, todos los que son enviados reciben la orden directa de su superior inmediato. Aquí está lo interesante de este punto, de mantener el orden jerárquico de los enviados. El Padre es mayor que su Hijo Jesucristo, y Él lo envía al mundo como su Mesías. El Maestro Jesús, mayores que sus discípulos, a estos Jesús el Mesías los envía al mundo como sus apóstoles. Los apóstoles y las autoridades de la iglesia local, mayor son que los misioneros o mensajeros. Por ese motivo los apóstoles originales, o las autoridades de la iglesia, podían enviar a cualquier creyente como su mensajero, o misionero. Analicemos punto a punto, esta información respaldada con un pasaje de la Biblia. El Mesías. El Padre Celestial envió a su Hijo Jesucristo al mundo a cumplir una obra redentora, para salvar a los hombres de la muerte eterna, perdonando sus pecados y dándole vida eterna en un reino celestial. Así tenemos que el Padre es mayor que su Hijo Jesucristo. Esa afirmación la declara el propio Maestro Jesús, cuando nos dice: habéis oído que yo os he dicho, voy, y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Porque el Padre mayor es que yo. Juan 14:28. Por ello, nuestro Padre Celestial, siendo de mayor estatus que su Hijo Jesús, tenía la potestad de enviarlo a cumplir cualquier misión. Los apóstoles. Cuando nuestro Señor Jesucristo lava los pies de sus discípulos, Él nos dice esta ley: que el enviado no es mayor que el que lo envía. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Juan 13:16. Obviamente, Jesucristo como Maestro y Señor, es mayor que sus discípulos. Eso lo podemos ver claramente en el siguiente pasaje bíblico. El discípulo no es más que su Maestro, ni el siervo más que su Señor. Mateo 10:24. Por ello, Jesús el Cristo y Maestro es mayor que sus discípulos, por lo tanto tenía la potestad de enviarlos a cumplir cualquier misión o encargo. Los misioneros. Los apóstoles, los obispos o superintendentes de la iglesia, son de mayor autoridad que aquellos hermanos que ellos deciden enviar. Pero en este punto debemos recordar que hablar de los apóstoles o de las autoridades de la iglesia, ya sea que se le digan obispos o superintendentes, es hablar de una sola autoridad, porque ambos pertenecen al mismo cuerpo de Cristo y son los que se encargan de enviar a los misioneros o mensajeros. Los apóstoles enviaron a Pablo y a Bernabé, pero por mandato de Dios. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la circuncisión. Gálatas 2:9. Pablo, ya en su condición de apóstol de los gentiles, tenía la potestad de enviar a cualquier discípulo a alguna obra o misión de la iglesia, pues era de mayor jerarquía que cualquiera de sus discípulos. Por eso envía a Epafrodito, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, y ministrador de mis necesidades. Filipenses 2:25. Y en el controversial pasaje de 2 Corintios 8:23, podemos notar que la iglesia también podía enviar sus mensajeros o misioneros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias, y gloria de Cristo.
Segundo, el enviado ha visto la autoridad o entidad que envía. Naturalmente, el que es enviado ha visto la autoridad o el ente que lo envía, pues recibe la orden directa de ese regente superior, para poder así cumplir alguna misión o encargo. Este es un punto bastante interesante, porque nos aclara si verdaderamente alguien es enviado por la entidad, o la autoridad que dice representar. El Mesías. Nadie en este mundo ha visto al Padre. Solo Jesucristo como Hijo de Dios, ha visto al Padre, así lo vemos en su palabra. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Juan 6, 46. Los apóstoles. Aquellos que fueron enviados por Jesús, ellos vieron a su Maestro y Señor, como lo comenta el apóstol Pedro. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Segunda Pedro 1, 16. Una reflexión. Nadie en estos tiempos ha visto a Jesucristo, me refiero en cuerpo carnal, tal vez habrá alguien que lo pudo haber visto en una visión, pero no puede atestiguar que lo vio en su naturaleza humana. En el caso del apostolado ordenado por el Señor Jesús, aplica tanto haberlo visto antes de su crucifixión como también haberlo visto después de su resurrección, así lo explica el amado apóstol Pedro en el libro de los Hechos. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Hechos 1, 21, 22. En el llamado del apóstol Pablo, fue una situación muy especial, que tenía preparado Dios de antemano para nosotros. Hechos 22, 12 al 16, Romanos 1, 1. Pero aún así, no podemos ni afirmar ni negar, que Pablo de Tarso no haya visto a Jesucristo en el tiempo de su ministerio. Aunque lo más probable que sí lo vio, por ser él, contemporáneo de Jesús y de los apóstoles. Saulo de Tarso ciertamente era más joven que el maestro, pues se cree que Pablo nació entre los años 5 y 10 después de Cristo, en Tarso de Cilicia, provincia perteneciente al Imperio Romano, hoy territorio de Turquía. Siendo Pablo de Tarso hebreo, de la tribu de Benjamín y de la religión farisea, lo más seguro es que estuvo en Jerusalén en el tiempo del ministerio de Jesús para celebrar la Pascua judía, porque era un requisito obligado para todo hebreo, y además era discípulo de Gamaliel, uno de lo más insigne maestro fariseo de la época. Así que es altamente probable, que Pablo sí pudo haber visto al Maestro Jesús en tiempos de su ministerio, aunque no le siguiera, pues, Jesús ya tenía una fama muy bien ganada en ese tiempo ministerial. Probablemente Pablo podría ser algunos de aquellos muchachos de los tantos que se le acercaron al Maestro, ya sea para interrogarle, o para conocerle. Además el mismo apóstol muestra que lo vio. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? 1 Corintios 9, 1. Los misioneros. Los que fueron enviados en la época de la iglesia primitiva, vieron a los apóstoles y a las autoridades de la iglesia que los encomendaban a alguna misión en particular. Aunque ciertamente, hoy no están físicamente los apóstoles con nosotros. Pero sin embargo, está presente en nuestros días la iglesia que Jesucristo aún está construyendo con sus bases y columnas, que es la estructura de la iglesia, las cuales representan a los apóstoles. Además la iglesia está siendo guiada por el Espíritu Santo, que aún permanece con nosotros como vicario de Jesucristo, y es por eso, que la iglesia tiene autoridad y potestad de seguir enviando misioneros a todos los rincones de la tierra. Y estos hermanos misioneros tales como Andrónico, Junias, Silvano, Timoteo, Epafrodito, Gallo, Policarpo, etc. y todos los otros hermanos misioneros desde el inicio de la iglesia hasta nuestros días, han visto y oído a las autoridades de la iglesia que los han encomendado a esa gran misión de salvar las almas y de hacer discípulos, tal cual como lo ordenó nuestro amado Señor Jesucristo. Observe el siguiente pasaje del Evangelio de Juan, donde el Espíritu Santo reposa sobre un creyente, que es miembro de la iglesia de Dios. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce.
pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Juan 14, 17. En las Escrituras vemos un ejemplo práctico, donde el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, envía a uno de sus discípulos de nombre Timoteo, a hacer la obra misionera o apostólica. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Segunda Timoteo 1, 3 al 6, 8. Tercero. El enviado conoce la autoridad que lo comisiona. En el punto anterior dijimos que el enviado ha visto la autoridad que lo envió, pero una cosa es haber visto a esa autoridad o entidad, y otra muy diferente es conocerla a plenitud. Este conocimiento abarca tanto amarlo como respetarlo. Normalmente decimos que conocemos alguna autoridad, pero realmente no la conocemos tal como debe ser. Si fuera así, no quebrantaríamos las normas y leyes de esa entidad. Tal es el caso de nuestro Dios, que decimos conocerle pero le fallamos al ser infieles a sus normas, las cuales Él tiene establecida para que vivamos en comunión con el Todopoderoso. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito 1, 16. Observemos en el siguiente pasaje, que el amor es un requisito para demostrar que conocemos a alguien. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13, 35. Ya con esa explicación podemos ver esta analogía en el Mesías. Jesucristo, como enviado por su Padre, le conoce muy bien, y le ama, pues le ha visto, como lo dice el Evangelio de Juan. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: A mí me conocéis, y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Juan 7, 28, 29. Los apóstoles. Los discípulos en los 3 años del ministerio de Jesucristo, aprendieron de él, le conocieron y le amaron, porque sabían que era el Mesías, el Hijo de Dios. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 6, 69. El mismo Jesucristo nos testifica que sus apóstoles le llegaron a conocer muy bien. Porque las palabras que me diste, les he dado. Y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Juan 17, 8. Los misioneros. Entre los enviados por el apóstol Pablo tenemos a Timoteo, que conocía muy bien a su tutor Pablo, por eso el apóstol estaba confiado del testimonio de Timoteo. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. 1 Corintios 4, 17. Cuarto. Los enviados reciben plena autoridad del ente, o autoridad que envía. Esta es otra ley para todo aquel que es enviado, la de actuar con la autoridad del ente que envía, para poder ejecutar esa misión en su nombre. Esta ley la podemos contemplar con el apóstol Pablo antes de su conversión al cristianismo, cuando recibió plena autoridad de los sacerdotes para perseguir a los discípulos de Jesucristo. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Hechos 9, 13, 14. El Mesías. Jesucristo, como enviado de Dios, recibió toda autoridad de su Padre. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. En este otro pasaje podemos ver esa autoridad de Jesús como Hijo de Dios.
El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. Juan 3:35. Los apóstoles. Jesucristo les dio autoridad a sus enviados llamados apóstoles. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10:1. El apóstol Pablo reconoce esa autoridad que le había sido delegada por el Mesías Jesús. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación, y no para destrucción. 2 Corintios 13:10. Los misioneros. Tito, que es enviado por el apóstol Pablo, recibe esa autoridad para que la use en su misión. Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Tito 2:15. Para reflexionar. Muchos misioneros han sido enviados por el mundo, con autoridad para actuar en el nombre de la iglesia a la cual dicen representar, y en algunos casos lo han hecho hasta con la fuerza, para poder imponer sus ideas pseudo-cristianas, que son muy contrarias a las reveladas por Dios. Sin embargo, esta autoridad delegada en los misioneros, no debe ser manifestada de esta manera en la verdadera iglesia de Dios, pues ella nos revela: os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Juan 16:2. Pero a vosotros los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnia. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Lucas 6:27-30. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen, por Dios son constituidas. Romanos 13:1. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Romanos 12:21. Otros supuestos hermanos tienen como misión infiltrarse en algunos lugares para actuar como espía de alguna organización secreta. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Gálatas 2:4. La epístola de Judas también nos muestra la malvada misión de algunos hombres que se hacen pasar por creyentes. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas verso 4. Escrito está: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:6-20. Quinto. Los enviados poseen credenciales que muestran que son enviados por esa autoridad que representan. Todo aquel que es enviado, debe tener algunas credenciales que lo identifiquen, para reconocer cuál es la autoridad que lo envía. En algunos casos, esta puede ser un título, un diploma, un carné, hasta la propia ropa de vestir sirve de credenciales, como puede ser un uniforme, las herramientas de trabajo, inclusive la forma de hablar, etc. Todas esas son información válida que nos ayudan a identificar la autoridad que envía. Para un cristiano, esa credencial la otorga el Espíritu Santo dentro de un creyente, con sus diferentes dones, y por los frutos que se manifiesta en nuestras vidas. De allí la expresión: por sus frutos los conoceréis. Estos hermanos que son enviados a cumplir una labor apostólica, o misionera, por lo general poseen varios dones espirituales, que le permite cumplir su misión cabalmente. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16:17. El Mesías. Jesucristo manifestaba siempre esas señales, que le acreditaban como enviado por Dios el Padre. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Juan 6:14.
Pedro el apóstol nos revela que Dios obraba a través de Jesús, manifestándose con señales y milagros. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Hechos 2, 22. Nicodemo nos da testimonio de esa manifestación de Dios en Jesús de Nazaret. Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Juan 3, 2. Los apóstoles. Las señales del Espíritu Santo, que acreditaban a los apóstoles como enviados por Jesús, era notoria entre el pueblo. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hechos 2, 43. Las credenciales que acreditaban a los apóstoles como elegido por Dios, eran tan notoria, que era imposible negarlas. Diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Hechos 4, 16. El Señor estaba con sus apóstoles, por eso les seguían tantas señales. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Marcos 16, 20. Los misioneros. Los discípulos llenos del Espíritu Santo, son acreditados como obreros de la obra del Señor, por eso Dios operaba en ellos con grandes maravillas y milagros. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hechos 6, 8. En la persecución de la iglesia que estaba en Jerusalén, por parte de Saulo de Tarso, los discípulos fueron esparcidos, salvo los apóstoles que permanecieron en Jerusalén. Por ese motivo, Felipe el evangelista llegó a Samaria, y todas esas señales y prodigios que le acreditaban como misionero avalado por Dios, también le acompañaron. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hechos 8, 6, 7. Sexto. Los enviados hacen la obra de la autoridad o entidad que envía. Todo el que es enviado a una misión, debe cumplir cabalmente esa tarea encomendada, que para ello fue entrenado y preparado. El Mesías. Jesús cumple totalmente la misión que el Padre le encomendó. Observemos el siguiente pasaje que nos informa: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Juan 9, 4. Y este otro versículo nos muestra la culminación de esa misión. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19, 30. Los apóstoles. También los enviados por el Maestro Jesús, debieron cumplir esa labor apostólica en la obra del Señor. El siguiente verso de la Biblia nos muestra la misión del apóstol Pablo. Ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos 13, 2. Y este otro versículo el apóstol Pablo nos muestra la culminación de su misión. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda Timoteo 4, 7. Los misioneros. Cada creyente es un obrero al servicio del Señor Jesucristo y su obra redentora. El apóstol Pablo nos da testimonio que su colaborador Timoteo le sirve al Señor. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Primera Corintios 16, 10. Pablo el apóstol envió a Timoteo a una misión. Y enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Primera Tesalonicenses 3, 2.
De la misma manera, Pablo el apóstol comisionó a Tito para que cumpliera una misión muy particular, en la obra del Señor, el cual Tito debió desempeñar tal cual como se lo ordenó el apóstol. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito 1:5. Séptimo. El enviado recibe una gratificación o bonificación por su labor. Esta ley, además del placer del deber cumplido, siempre genera algún tipo de premio por la labor desempeñada, ya sea una bonificación económica, o algún tipo de ascenso laboral, o un cargo superior. El Mesías. Podemos ver ese galardón dado a Jesucristo, como Hijo de Hombre, en la visión que tuvo el profeta Daniel. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel 7:13-14. Esta profecía fue ratificada por el mismo Señor Jesucristo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Los apóstoles. Jesús tiene una recompensa muy especial para sus seguidores más cercanos, primordialmente para sus apóstoles. Observemos esa información en el Evangelio de Mateo. Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo 19:28. Para reflexionar. Es bueno poner a consideración y meditar en esto: si son 12 tronos para juzgar a 12 tribus de Israel, ¿a cuántos y a cuáles de los apóstoles le corresponde esos tronos? Él les dijo: A la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Mateo 20:23. Pablo el apóstol de los gentiles, consciente de esa promesa dada por el Señor de una recompensa por su labor prestada, dijo: Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda Timoteo 4:8. Los misioneros. Aparte de cambiar milagrosamente sus vidas, también recibirán su paga por servirle a Dios. Y él les dijo: De cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero, la vida eterna. Lucas 18:29-30. Encontramos en las Escrituras otra profecía de Daniel, donde el creyente recibirá recompensa por servir a Dios. Esta nos dice: Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:3. Octavo. El enviado es testigo de algún hecho importante de la entidad o autoridad que envía. Todo el que es enviado es testigo de algún hecho extraordinario que han presenciado, o de algo importante que han oído, por lo cual salen a comunicarla, ya sea que hayan sido enviados, o a modo propio porque se sienten agradecidos y maravillados. Es por eso que usted puede escuchar a alguien recomendando a un médico, o alguna medicina, porque el médico, o la medicina le sanaron de alguna enfermedad. Un testigo es definido por el diccionario, como persona que ha presenciado un hecho determinado, o sabe alguna cosa, y declara, dando testimonio de ello. Como a Dios nadie le ha visto, Juan 1:18, por lo tanto, ¿qué persona o autoridad puede ser enviada, por ser este individuo o entidad, un testigo presencial de las obras y carácter de Dios?
Es en este punto, donde reciben muchas críticas un testigo de Jehová, simplemente guiándonos por la misma definición de la palabra testigo. Ciertamente la única persona que puede ser autorizada para ser enviada, e informarnos de las obras de Dios Padre, es su propio Hijo Jesucristo, pues Él le ha visto y es su testigo fiel. Vea esa referencia en Juan 6, 46, 14, 9 y Apocalipsis 1, 5. 3, 14. Precisamente Jesús vino a mostrarnos al Padre, por el gran desconocimiento que se tiene acerca de Dios, o simplemente porque creemos en un Dios impersonal, vagamente como en la distancia, muy a lo lejos. Un ejemplo de este desconocimiento, las podemos escuchar en boca de muchas personas cuando comentan que el Dios del Antiguo Testamento se nos presenta como cruel e injusto. Por el contrario, el Dios del Nuevo Testamento se nos presenta como un Dios bueno y misericordioso. Es por eso que Jesucristo vino a romper esas interpretaciones equivocadas que se tiene acerca de Dios Padre, y mostrándonos el amor tan grande que nuestro Padre Celestial siente por el ser humano. Asimismo Jesús de Nazaret nos reveló el plan de salvación que Dios preparó para los hombres, además nos prometió vida eterna a través del mismo Jesucristo como su Mesías y Redentor. Esta ley para todo el que es enviado, la presenta nuestro Señor Jesucristo de la siguiente manera: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Juan 3, 11. El Mesías, por ser Jesucristo el Hijo de Dios, es el único testigo presencial de las obras y del carácter del Dios invisible, el cual nos dicen las religiones en quien creen. Puesto que Jesús, el Hijo del Altísimo, viene del cielo, tiene la autoridad de hablarnos de la verdad de Dios. Leamos el siguiente pasaje bíblico que nos muestra esa información. El que de arriba viene, es sobre todos. El que es de la tierra, es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo, es sobre todos. Y lo que vio yo, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. Juan 3, 31, 32. Los apóstoles. Estos hombres son todos los discípulos que acompañaron a Jesucristo durante su ministerio, por lo cual son testigos fieles de las obras y el carácter del Maestro, y esta es la mayor de las misiones que un hombre puede cumplir, la de atestiguar acerca de la obra redentora de Jesucristo, pues, estuvieron presentes junto a él a lo largo de su ministerio, también vieron su resurrección cuando venció a la muerte, y además, presenciaron su ascensión al cielo para sentarse al lado de nuestro Santo Padre, donde nos ayuda como gran sumo sacerdote, pues, es Hijo de hombre. Hebreos 5, 1. Solo pocos hombres pueden jactarse que estuvieron presentes en el ministerio terrenal de Jesucristo, donde luego lo vieron morir crucificado y posteriormente resucitado. Además estos atestiguan que contemplaron maravillados su ascensión al cielo. Y es por ese motivo, que se toma esta obra de Jesucristo, como uno de los principales requisitos para ser apóstol del Maestro Jesús. De esta manera lo declara el apóstol Pedro, cuando hace la elección del apóstol Matías como sustituto de Judas Iscariote, en el libro de los Hechos. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Hechos 1, 22. Los misioneros. Estos hermanos en Cristo son los testigos de los hechos de los apóstoles, pero es mejor aún, llamarles, testigos de los hechos y obras del Espíritu Santo, obrando en los apóstoles y en todo discípulo de Jesucristo que sean miembros de la Iglesia del Señor. Observemos estos pasajes donde se muestra esa obra del Espíritu Santo, por intermedio del apóstol Pablo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Hechos 13, 9 al 12.
Como el Espíritu Santo aún está presente en la verdadera iglesia del Señor, es por eso que la iglesia puede seguir preparando hermanos creyentes para luego enviarlos a cumplir la obra misionera o apostólica del Señor Jesucristo, pues son testigos de la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Muchos creyentes piensan que el libro de Hechos de los Apóstoles escrito por el Dr. Lucas, es un libro abierto, que aparte de no tener un capítulo que indique el final del mismo, ni termina con un amén, es que todavía se cree que se está escribiendo constantemente, día tras día, porque las obras del Espíritu Santo aquí en la tierra, aún no ha terminado, hasta que llegue el último de los gentiles a los pies de Jesucristo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Romanos 11:25. Noveno. Se debe reconocer la plena autoridad de la entidad que envía. Un embajador es un diplomático del más alto nivel de un estado. Si ese funcionario es enviado a cualquier país, dicho embajador será recibido como representante de esa nación del cual ejerce ese cargo, actuando en consecuencia con toda la autoridad delegada de su gobierno, e informando las decisiones o mensajes enviados por sus autoridades superiores del estado al cual pertenece. Pero cuando dos naciones tienen problemas políticos, o de otra índole, por lo general se retiran sus embajadores llamándolo a consulta, o simplemente no se reconocen los embajadores de esos países. De hecho, un embajador tiene como sinónimos enviado, mensajero, emisario, que son términos relativos a las funciones de un misionero, de un apóstol y del Mesías. Con estos argumentos podemos ver que para aceptar o reconocer algún enviado, ya sea que se le llame embajador, Mesías, apóstol o misionero, debemos aceptar primeramente la autoridad del ente que lo envía. Esta ley la encontramos formulada en las Escrituras de la siguiente manera: sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Romanos 3:1. Jesucristo mostró esta ley a sus discípulos en cuanto a su autoridad se refiere. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Mateo 10:40-41. El Mesías. Es bien sabido que el pueblo judío esperaba un Mesías tal cual como Moisés, que tendría la autoridad de Dios para librarlos y salvarlos del imperio del mal. Por eso los judíos le preguntaron a Jesús, que si era el Cristo, que es la traducción del griego Mesías, que lo proclamara abiertamente. Ciertamente Jesús Nazareno le respondió afirmativamente a esa interrogante. Veamos ese pasaje en las Escrituras. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Juan 10:24-25. Pero aún así, no reconocieron esa autoridad de Jesús como enviado por Dios, por eso fueron a preguntarle al respecto. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Mateo 21:23. La razón primordial del rechazo a la autoridad de Jesús como el Mesías de Israel, es porque realmente no conocían a Dios como era debido, o porque decían que creían a Dios pero en realidad eran por sus propias conveniencias, y no por amor al Todopoderoso. Por eso Jesús le responde con otra pregunta de orden teológico. Respondiendo Jesús, les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo, o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos, del cielo, nos dirá: ¿por qué, pues, no le creísteis? Y si decimos, de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo:
Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Mateo 21, 24 al 27. Ese motivo de rechazar la autoridad de Jesús como el Mesías de Dios por falta de conocimiento, el maestro lo explica en el siguiente verso de la Biblia. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Juan 8, 19. Otros hombres que no tenían ese conocimiento revelado de Dios Padre, como si lo tuvo todo el pueblo judío, sin embargo ellos creyeron con fe en la autoridad de Jesús, ya sea por las palabras de sabiduría que hablaba, o simplemente por las manifestaciones de Dios en las obras que hacía. Uno de esos hombres que reconoció esa autoridad de Jesús como enviado de Dios, fue un centurión romano, hombre que también estaba bajo autoridad. Veamos ese evento en las Escrituras. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: Ve, y va. Y al otro: Ven, y viene. Y a mi siervo: Haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Mateo 8, 5 al 10. Los apóstoles. Numerosas personas reconocían la autoridad de los apóstoles porque sabían que eran discípulos de Jesús, el cual muchos lo estimaban como un gran profeta. Vea esa referencia en Lucas 9, 18, 19. Leamos el siguiente pasaje del libro Los Hechos de los Apóstoles, donde algunas personas reconocen la autoridad de Jesús delegada en sus discípulos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Hechos 4, 13. Los misioneros. En este punto en particular, para reconocer esa autoridad de los que son enviados, es enfocándonos en los frutos que manifiestan esos hermanos misioneros. Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 20. El apóstol Pablo reconoce los frutos producidos por 3 hermanos en Cristo que han sido de ejemplos para otros hermanos. Él les llama las primicias de Acaya. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. 1 Corintios 16, 15 al 18. Toda esta persecuciones y rechazo que sufren los enviados por Dios, ya sean los profetas, los apóstoles, los misioneros, hasta el propio Mesías, es porque no conocen a Dios. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Juan 15, 21. 10. Reconocer la autoridad delegada por los enviados. En el punto anterior mostramos la importancia de reconocer la autoridad del ente que envía. En esta otra ley es esencial reconocer y aceptar la autoridad delegada por todos aquellos que son enviados para cumplir una misión, ya sea para bien o para mal. De lo contrario es meternos más en problema, ya que en ellos se delega toda esa autoridad del ente que envía. Por ejemplo, si alguien toca a su puerta, manifestando que es de la policía, nuestro deber como ciudadano es abrir la puerta, porque la policía representa el ente encargado de hacer cumplir la justicia de cualquier estado. Veamos la importancia de reconocer la autoridad de los enviados por Dios, en especial Jesús el Nazareno, el Mesías de Israel. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 11, 12. El Mesías. Muchos hombres reconocieron la autoridad de Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías de Israel. Como lo hizo Natanael, el amigo del apóstol Felipe. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel.
Juan 1:49. Un ciego también reconoció esa autoridad de Jesús el Hijo de Dios, como enviado por el Padre Celestial, así lo encontramos en el Evangelio de Juan. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: Creo, Señor. Y le adoró. Juan 9:35 al 38. Los apóstoles. Estos hombres discípulos de Jesús, tenían gran autoridad entre el pueblo, por las señales y prodigios realizados por ellos a través del Espíritu Santo. Su fama recorría las regiones circunvecinas. Observemos esto en algunos pasajes de las Escrituras. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y todos eran sanados. Hechos 5:12 al 16. Entre los hermanos de la iglesia, reconocían esa autoridad de Dios delegada en los apóstoles y eran tenidos en gran respeto, al punto de considerarlos columnas de la iglesia. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la circuncisión. Gálatas 2:9. Los misioneros. El apóstol Pablo exhorta a todos a reconocer a los obreros, que con autoridad están a cargos de la obra del Señor. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. 1 Tesalonicenses 5:12-13. Este reconocimiento de las autoridades, incluye a pastores, obispos y todos los que trabajan para la obra de Dios. Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hebreos 13:17. 11. El que es enviado, nos acerca a la autoridad o entidad que envía. Cada persona que es enviada a una misión especial, nos acerca a la autoridad inmediata que lo envió, como dijimos en un ejemplo anterior, cuando la policía toca nuestra puerta, ellos nos acercan a las autoridades superiores que son los encargados de juzgar, e impartir la justicia. Por eso, esta ley de todo aquel que es enviado, nos la dice el propio Maestro y Señor, Jesucristo. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Juan 13:20. Por lo tanto esta ley es aplicable al Mesías. Jesús como el Cristo nos acerca al Padre. Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6. El autor de la carta a los Hebreos también nos ratifica que Jesús como Mesías nos acerca a Dios. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Los apóstoles. Los 12 discípulos del Maestro, nos acercan directamente a él, y a su vez, Jesús mismo nos acerca a Dios. Vea esa referencia en Juan 14:6. Observemos un ejemplo práctico de cómo los apóstoles nos acercan a Jesús como Mesías. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés.
Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Juan 12, 20 al 22. Los misioneros. Estos nobles soldados de Cristo nos acercan a los apóstoles, que es lo mismo decir, a la iglesia, que es de Dios, pues Él la compró con su sangre. Vea esa referencia en Hechos 20, 28. Pablo envía a Onésimo a Filemón para que lo reciba como si estuviera acogiendo al apóstol mismo, el cual te vuelvo a enviar. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Filemón 1, 12. En otro ejemplo práctico, lo vemos con los hermanos de Corintio, el cual deben encaminar, dirigir a Timoteo, para que él se acerque al apóstol Pablo. Si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. 1 Corintios 16, 10, 11. 12. La entidad, o autoridad que comisiona, siempre está pendiente del quien envió, y no lo deja solo. Normalmente la autoridad que envía, siempre va a estar pendiente de la persona que envió, a cumplir una misión en particular, para saber cómo está él, y pedir informes sobre cómo va la misión, y si es posible, prestarle la colaboración necesaria. El Mesías. Nuestro amado Padre Santo, nunca dejó solo a nuestro Señor Jesucristo en esta noble misión de salvar al hombre. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 8, 29. Los apóstoles. Nuestro Señor Jesucristo prometió nunca dejarnos solos. Esta promesa no es únicamente para respaldar a sus apóstoles, sino para todo creyente en Jesús el Hijo de Dios, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 20. Los misioneros. Los apóstoles, como una autoridad que tenían la potestad de enviar, visitaban las iglesias que ellos formaban para ver cómo seguían. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Hechos 15, 36. El apóstol Pablo estuvo muy pendiente de Onésimo, un antiguo esclavo de Filemón, ahora ambos creyente. Pablo, para interceder por Onésimo, le escribe una epístola a Filemón por el salvoconducto de Onésimo, para que éste lo perdone y reciba como si estuviera recibiendo al mismo apóstol Pablo. Vea esa referencia en Filemón capítulo 1. 13. Los enviados testifican lo que han visto y hablan de lo que vieron. Esta ley, que es muy similar a la descrita en el punto número 8, de este mismo estudio, donde explicamos que los que son enviados, son testigos de un hecho en particular, los cuales vieron y oyeron. Pero que se diferencia a esta otra ley, y es que en esta, no solo deben de ser testigos pasivos, sino testigos activos, es decir, salir a proclamar lo que vieron, u oyeron de ese hecho, o evento en particular, pues lo conocen muy bien. Así se lo manifiesta Jesús a Nicodemo. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Juan 3, 11. Los enviados testifican de un hecho en particular, ya sea porque fueron comisionados para ello, por modo propio, o porque fueron llamados a testificar de ese evento que presenciaron, muy popular en procesos judiciales cuando se llama a atestiguar a una persona que haya presenciado un delito. Pero como para muchos ser cristianos es un delito, entonces los creyentes del Señor Jesús serán perseguidos por atestiguar sobre su fe, pero aún así, tendrán la oportunidad de testificar lo que Dios ha hecho con nosotros, como muestra su palabra en el Evangelio de Lucas. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Lucas 21, 12 al 15.
El Mesías. Jesucristo como Mesías, es testigo de lo que vio yo del Padre. Por ello es el único que está capacitado de testificar, transmitiendo toda esa verdad del Dios omnipotente. El que de arriba viene, es sobre todos. El que es de la tierra, es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo, es sobre todos. Y lo que vio yo, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. Juan 3, 31, 32. Toda esa verdad de Dios el Padre es la que Jesucristo nos comunicó, y las cumplió como mandamiento, haciendo la voluntad de su amado Padre. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar. Juan 12, 49. Los apóstoles. Los discípulos de Jesús de Nazaret son testigos de lo que oyeron del Maestro, y de las obras que Él hizo durante su ministerio. El apóstol Juan prácticamente nos jura diciendo, que lo que vio, es realmente cierto. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Juan 19, 35. En la primera epístola que lleva su nombre, el apóstol Juan ratifica esa veracidad de los hechos presenciado por él. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Primera Juan 1, 1, 2. Los misioneros. Asimismo, el apóstol Pablo entrenó, y habló a muchos discípulos para hacer la obra misionera, y para que fueran testigo de lo que vieron y oyeron de él, entre ellos Tito, Filemón, Timoteo, y entre tantos otros. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Filipenses 4, 9. Tíquico, que es un misionero, un mensajero del apóstol Pablo, junto con Onésimo, fueron enviados a la iglesia de Colosas, para que testificaran sobre lo que vieron y oyeron cuando estuvieron con el apóstol. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere, y conforte vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Colosenses 4, 7 al 9. 14. El enviado se le prepara y se le instruye lo que va a decir y hacer. El que es enviado se le disipula, es decir, se le prepara y se le instruye lo que ha de hacer y hablar, y eso es lo que pone en práctica, para poder hacer la voluntad de la autoridad que lo envía, o de cumplir cabalmente la orden recibida. Por ejemplo, Jesús el Maestro nos dice que Él no hace nada por su propia cuenta, sino que cumple la voluntad de la autoridad que lo envió, que es su amado Padre. Observemos esa ley aplicada en Jesucristo como enviado por Dios. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 5, 30. El Mesías. Jesús habló lo que el Padre le instruyó para comunicar al mundo. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Juan 8, 26. Esos mandamientos e instrucciones que Jesús trajo del Padre es la doctrina cristiana. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar. Juan 12, 49. El Evangelio de Marcos nos comenta que Jesús enseñaba sus doctrinas por parábolas. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Marcos 4, 2. Los apóstoles. Los discípulos del Maestro, lo que vieron y oyeron de Jesús, eso es lo que ellos enseñan, y comunican al mundo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo.
Primera Juan 1, 3. Esa es la misión principal de los apóstoles, de anunciar el evangelio del reino por lo que vieron y de lo que oyeron de su maestro. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4, 20. Los misioneros. Los hermanos misioneros, lo que aprendieron de la autoridad que lo envían, eso es lo que ellos enseñan y hablan. Si estos hermanos misioneros pertenecen a una iglesia de sana doctrina que esté fundamentada en las enseñanzas dejadas por los apóstoles originales, tendremos la certeza que estamos bien encarrilados en los caminos del Señor. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Segunda Timoteo 3, 14. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Filipenses 4, 9. 15. La doctrina no es del enviado, sino de la autoridad, o entidad que envía. Doctrina es definida según el diccionario, como un conjunto de ideas y enseñanzas coherentes, o principios básicos que se le da a una persona sobre una materia determinada, y que son defendidas por un movimiento religioso, ideológico, político, etc. Es natural que todo aquel que es enviado, reciba unas series de enseñanzas e instrucciones, teóricas y prácticas, por parte del ente o autoridad que lo envía, y que le sirven para cumplir su misión, si ésta la efectúan al pie de la letra. Por eso el Maestro Jesús, como un enviado que es, nos aclara este punto, diciéndonos que su doctrina no es de él. Veamos ese versículo. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 7, 16. Esa doctrina, que no es de Jesucristo, sino de su Padre. Jesús como Maestro y Mesías la poseía, pues, su Padre Santo se la dio. Luego Jesús como el Cristo enviado por Dios, se la transmitió a sus discípulos, por eso los apóstoles también la poseyeron. De igual manera los apóstoles retransmitieron esa doctrina de Dios a los nuevos creyentes, por eso, estos nuevos discípulos del mismo modo la poseen. Así que cuando se habla de la doctrina de Jesús, de la doctrina de los apóstoles y de la doctrina de la iglesia o de los creyentes, estamos hablando de una misma doctrina, porque es la doctrina original de Dios Padre. El Mesías. Las enseñanzas y doctrina de Jesús estaba basada en el conocimiento enseñado por su Padre. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas, y aman las salutaciones en las plazas. Marcos 12, 38. Una de esas instrucciones que recibió Jesús de su Padre, era enseñarles por parábolas como estaba profetizado. Vea Mateo 13, 10 al 15, Oseas 12, 10. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Marcos 4, 2. Los apóstoles. Los 12 discípulos de Jesús, poseían la doctrina que le dejó su Maestro y Señor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2, 42. Los misioneros. Asimismo, Timoteo, que es un enviado del apóstol Pablo, seguía la doctrina en la que lo preparó este pilar del cristianismo como es el apóstol Pablo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Segunda Timoteo 3, 10. Si queremos saber si una persona, ya sea pastor, apóstol, misionero, evangelista o predicador, está siguiendo la doctrina de nuestro gran Dios, debemos seguir este consejo de nuestro Señor Jesucristo. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan 7, 17. 16. Desechar el mensaje o la doctrina, es rechazar a la autoridad o entidad que envía. Esta ley de recibir o rechazar el que Jesús envía la expresa el Maestro de la siguiente manera: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Juan 13, 20. ¿Cuántas personas les cierran las puertas a otras, por considerar que no creen, ni comparten su doctrina?
o simplemente no les interesa la información que traen, o rechazan la oferta de un electricista, plomero, o técnico del cable por no haber solicitado, ni necesitado de sus servicios. Esta ley, que también es aplicada al cristianismo, en cuanto a la información del plan de salvación que Dios tiene para con el hombre, y que nos fue revelada a través de sus siervos los profetas, y que el Dios eterno nos envió, pero que fue lamentablemente rechazada por su propio pueblo. Así lo enfatiza la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Lucas 7:30. El Mesías. El amado apóstol Juan en su Evangelio, nos dice una de las primordiales doctrinas sobre el Mesías Redentor. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Juan 12:44. Así que rechazar a Jesucristo y su doctrina es estar condenado, esto es el juicio de Dios sobre los hombres. El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Los apóstoles. Rechazar a los apóstoles y su mensaje, es estar rechazando también a Jesucristo y a su Padre, así nos lo enseña el mismo Maestro. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Lucas 10:16. Los misioneros. También esta ley aplica cuando se recibe o se rechaza a un creyente en Jesucristo. El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí sino al que me envió. Marcos 9:37. Como esta es una orden de Dios, se convierte en una ley, por lo tanto es aplicable a todos aquellos que son enviados, en particular para los que hagan la obra del Señor Jesucristo. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos 13:46 al 48. En verdad, recibir la palabra, o aquellos que las llevan, es una bendición tan grande que no se pierde esa semilla, porque producirá su fruto a su tiempo. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Marcos 9:41. 17. El enviado debe guardar la sana doctrina. Todo aquel que es enviado, debe guardar las enseñanzas, mandamientos, y las normas éticas y morales de la autoridad que envía, esto es a saber, la doctrina. Por ejemplo, muchos fiscales que son enviados a supervisar los negocios de una nación, pero que no cumplen las buenas doctrinas de los entes reguladores del Estado, y allí comienza la extorsión y la corrupción, por parte de estos supuestos fiscales, por no guardar la doctrina. El amado apóstol Pablo nos exhorta a guardar la sana doctrina. Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra. Segunda Tesalonicense 2:15. El Mesías. Jesucristo guardó la doctrina y los mandamientos de su Padre, haciendo su voluntad y permaneciendo en su amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Juan 15:10. Los apóstoles. Los discípulos de Jesús, guardaron la doctrina aprendida de su Maestro, el propio Señor da testimonio de eso. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos serán, y me los diste, y han guardado tu palabra. Juan 17:6. Esa doctrina de Jesús como Maestro, y que ahora poseían sus apóstoles debían guardarla y retransmitirlas a otros, haciendo nuevos discípulos, de eso nos dan testimonio las Escrituras. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42.
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Juan 15, 7. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Juan 15, 10. La fe, la esperanza y el amor son la esencia de la doctrina divina, el apóstol Pablo las guardó. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda Timoteo 4, 1. Esa doctrina que poseía el apóstol Pablo, se la transmitió a Timoteo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Segundo Timoteo 3, 10. Los misioneros. Todos los creyentes deben guardar la sana doctrina, los mandamientos de la fe, la esperanza, y el amor de Dios, y el amor entre los hermanos, evitando contaminarse para no dañar la buena doctrina, en especial los que sirven de pastores, misioneros y evangelistas. Puesto que ellos recibirán mayor premio, o mayor condenación, si extravían a otros, porque al que más se le dio más se le demanda. Puede buscar esas referencias en Lucas 12, 48, Santiago 3, 1, Daniel 12, 3. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos, y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. Primera Pedro 5, 12. Esta gracia de Dios en la cual estamos, como dijo el apóstol Pedro, es la que nos dice Pablo que debemos cuidar, para que no aprendamos diferente doctrina. Como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Primero Timoteo 1, 3. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Primero Timoteo 4, 16. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Romanos 16, 17. Para concluir, Jesucristo guardó la doctrina de Dios, lo mismo hicieron los apóstoles de Jesús. Además, estos escogidos por el Maestro, nos exhortan a que todos nosotros debemos guardar la buena doctrina divina. Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra. Segunda Tesalonicenses 2, 15. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito 2, 1. Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Segunda Juan verso 9. Hasta aquí hemos analizado algunas normas o leyes que son aplicables para todo aquel que es enviado a cumplir una tarea o misión especial. Esperando que con la misericordia de Dios, les haya servido de ayuda para la comprensión del tema, apóstol y misionero. Como es bien conocido por todos los creyentes, Dios, por amor a la raza humana y en sus propósitos divinos, también hace uso de agentes a los cuales envía para salvar al hombre, tales como los ángeles y los profetas. Además de los ya mencionados en este estudio, es decir, el Mesías, los apóstoles y los misioneros, que aparte de cumplir las leyes mencionadas anteriormente, tienen ciertas particularidades que la hacen muy distintivas a cualquier misión dada a los hombres. De aquí una nueva tabla comparativa, el cual podemos titularla, Los enviados por Dios, que con la ayuda de nuestro Padre Celestial, y la enseñanza que nos da el Espíritu Santo, lo veremos en el próximo estudio. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo, mis amados.